Dime, ¿cuántas veces has sentido que te ibas desvaneciendo dentro de una relación? ¿Cuántas veces te tragaste palabras, te tragaste lágrimas, te tragaste a ti mismo, solo para no incomodar, para no asustar, para no perder? Es curioso, ¿no? Entramos en una relación buscando amor, pero a veces salimos de ella habiendo perdido la paz. Y lo más doloroso, no siempre es lo que la otra persona hace, es lo que tú haces contigo mismo para mantenerla cerca. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste ese nudo en el pecho? Esa sensación de que algo no estaba bien, pero te dijiste, es solo una etapa, puedo soportarlo, puedo con esto. Hasta que esa etapa se convirtió en rutina, y la rutina se volvió prisión, y el amor, o eso que llamabas amor, se transformó en un campo minado de pequeñas renuncias diarias. ¿Te das cuenta de cuánto te fuiste apagando? Al principio eran concesiones pequeñas. No voy a decir nada ahora. Mejor lo dejo pasar. Mañana veré cómo me siento. Después llegaron las dudas. ¿Seré yo el problema? ¿Estaré exagerando? Esto es amor. Hasta que un día despertaste y casi no te reconocías frente al espejo. Amar no debería doler de esta manera. No debería robarte tu risa ligera, tu voz espontánea, tu capacidad de respirar hondo y decir, yo también importo. Pero tenemos miedo. Miedo de herir, miedo de perder, miedo de quedarnos solos, miedo de no ser amados. Y es ese miedo el que nos mantiene atados a relaciones que nos quitan la paz. Si pudiera pedirte algo ahora te diría, cierra los ojos un instante. Recuérdate antes de creer que tenías que suplicar amor. ¿Quién eras antes de aprender a encogerte para caber en el espacio que te daban? Recuerda cómo se sentía tener un cuerpo completo, una voz completa, un corazón completo, porque esa memoria de integridad es el primer paso para decir, basta, basta, no es rabia, basta, no es venganza. Basta es el susurro más honesto de tu corazón diciendo, no puedo seguir abandonándome para que no me abandonen. Y hoy estoy aquí para recordarte algo. No estás solo. Miles, millones de personas cargan este cansancio escondido en el pecho. Quizá alguien a tu lado, quizá del otro lado del mundo, quizá ahora mismo, alguien está tragándose el mismo dolor que tú. Pero hoy, aquí, en este video, quiero que respiremos juntos. Y que por primera vez en mucho tiempo, escuches esto. Tienes derecho a decir basta. Tienes derecho a elegir la paz. Tienes derecho a volver a ti. Si este tema toca algo profundo en ti, quiero pedirte algo muy sencillo pero importante. Dale like a este video, deja un comentario contando tu historia si lo deseas y suscríbete al canal. No es por números ni por vanidad. Es porque cada interacción le dice al algoritmo que este mensaje necesita llegar a más personas que también están luchando por recuperar su voz. Y quizá, con un simple clic tuyo, alguien encuentre el coraje para decir, basta. Dime, ¿alguna vez has sentido cómo el silencio puede gritar dentro de una relación? No el silencio tranquilo, ese que abraza, sino el silencio que pesa, cuando un mensaje no llega, cuando una mirada se desvía, cuando un roce desaparece poco a poco. Te quedas esperando. El teléfono en la mano, el corazón en la garganta y los pensamientos inventando historias. Seguro está ocupado, solo está cansada. Quizá hice algo mal. Y así el amor se vuelve vigilia, un estado de alerta constante. Al principio había risas, conversaciones largas, planes, pero poco a poco algo cambió. Y tú trataste de convencerte de que no era así. Justificaste, excusaste, minimizaste. ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo, solo tengo que ser más paciente, solo tengo que entender más, solo tengo que amar más? Pero siempre había un precio que solo tú pagabas. El precio de ceder, callar, esperar, tragar, aguantar. ¿Conoces ese momento en el que te das cuenta de que eres más triste dentro de la relación que fuera de ella? Ese punto en el que la compañía pesa más que la soledad, cuando te sientes solo, incluso estando acompañado. Muchas personas viven esto en silencio, sonríen frente a los amigos, publican fotos felices, dicen, todo bien,
Pero en la noche, sobre la almohada, sienten que el vacío crece. Y no es un vacío por falta de amor. Es un vacío por exceso de abandono. Porque a veces la peor soledad no es estar solo, es estar al lado de alguien que ya no te ve. O peor, de alguien que solo te ve cuando necesita algo. Te convertiste en apoyo, en muleta, en solución, en terapia, en excusa, en zona de confort. Pero, ¿quién te sostiene a ti cuando te rompes? ¿Quién te pregunta, ¿cómo estás de verdad? ¿Quién te abraza sin pedirte nada a cambio, sin exigencias, sin quitarte otro pedazo de ti? Es cruel darse cuenta de que muchas veces somos nosotros mismos quienes permitimos esto, porque queremos tanto ser amados, que aceptamos migajas. Queremos tanto mantener el vínculo, que vamos rompiéndonos en pedazos para encajar en el molde del otro. Y cuando empiezas a sentir que ya no puedes decir lo que piensas, que caminar en puntillas se ha vuelto rutina, que tu paz depende del humor ajeno, que tu alegría molesta, que tu cansancio incomoda, es ahí cuando el amor se ha vuelto prisión. No, no estás exagerando. No, no eres difícil de amar. No, no tienes que ser menos para ser amado. Porque el amor no es un lugar donde desapareces. El amor no es un juego donde siempre pierdes. El amor no es un contrato que solo uno firma. Quizá aprendiste desde pequeño que tenías que ganarte el amor. Quizá te enseñaron que amar era soportarlo todo, que quien ama aguanta, que las relaciones son así. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie te haya dicho antes. El amor verdadero no te hace más pequeño. El amor verdadero no te hace perderte a ti mismo. El amor verdadero no te arranca la paz. Es duro aceptar esto, porque reconocer que estamos en una relación que nos hiere, también es aceptar que quizá necesitemos dejarla. Y dejar duele. Duele incluso cuando ya estamos heridos. Duele incluso cuando ya estamos exhaustos. No estás equivocado por desear amor. No estás equivocado por haberlo intentado. No estás equivocado por haber creído. Pero quizá ahora sea momento de preguntarte, ¿y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Porque hay un límite entre amar y abandonarte a ti mismo. Y cuando cruzamos ese límite, el precio no es solo la relación, es nuestra salud emocional, nuestra identidad, nuestra capacidad de volver a confiar. Quizá estás escuchando esto y pensando, pero no sé cómo salir de aquí. No sé cómo decir basta. Ni siquiera sé quién soy sin esto. Calma. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas empezar a escuchar esa vocecita dentro de ti que desde hace tanto tiempo susurra. Ya no puedo más. ¿Por qué nos cuesta tanto decir basta? ¿Por qué nos quedamos incluso cuando por dentro ya nos estamos yendo? Erich Fromm decía que amar es un arte, y como todo arte, requiere madurez, conciencia, esfuerzo. Pero muchos de nosotros no hemos vivido el amor maduro. Vivimos apego ansioso, miedo al abandono, necesidad de validación. Desde niños, aprendemos lecciones invisibles sobre el amor. A veces, no fueron palabras directas, sino gestos, ausencias, silencios. Aprendimos que el amor puede ser inestable, que el afecto puede ser condicionado, que nuestra existencia depende de cuánto agradamos. Crecemos sedientos, buscando en el otro lo que nos faltó a nosotros mismos: la aprobación, el cuidado, la certeza de que somos dignos. Y el problema es que cuanto más buscamos eso afuera, menos lo encontramos dentro. Es como si le dijéramos al mundo, ámame para que me sienta completo. Quédate conmigo para que me sienta seguro. No te vayas para que no tenga que enfrentar mi propio vacío. Fromm llamaba a esto la huida de la libertad, porque amar de verdad es un acto libre, no es poseer, no es retener, no es suplicar. Pero cuando estamos atrapados en el miedo, el amor se vuelve una prisión compartida. Nos aferramos no a la persona, sino a la fantasía, a la idea de que ella nos salvará, de que sin ella no somos nada. Y entonces, incluso cuando el vínculo duele, no podemos soltar. Porque soltar significaría mirar hacia adentro y enfrentar ese dolor original. El dolor de sentirnos insuficientes, no amados, solos. Karen Horney hablaba de la necesidad neurótica de amor.
no es el deseo natural de conexión. Es un hambre insaciable, una sed que nunca termina. Porque en el fondo no se trata del otro, se trata de nosotros mismos. Quizá creciste aprendiendo que amar es cargar al otro sobre tus hombros, que amar es soportar, reparar, moldearte. Quizá confundiste control con cuidado, celos con protección, renuncia con prueba de amor. Pero escucha esto con cariño. El amor verdadero no te exige traicionarte, no te pide que silencies tu dolor para mantener la paz. No te obliga a sacrificar quién eres para convertirte en quien el otro quiere que seas. Cuando no decimos basta, muchas veces no es porque amemos demasiado, es porque tenemos demasiado miedo. Miedo de enfrentar la vida sin la muleta de esa relación. Miedo de no ser capaces por nuestra cuenta. Miedo de no ser amados otra vez. Pero aquí está la verdad que libera. Tú ya eres completo. Tú ya eres digno. Tú ya eres capaz. El otro no viene a completarte. El otro camina a tu lado. Y sí, para que se quede, tienes que perderte. Entonces eso ya no es amor, es prisión. Amar es un acto de libertad. Y, a veces, el primer acto de amor es decir, basta. Decir basta no es un acto de odio. No es desearle mal al otro, ni negar todo lo que viviste. Decir basta es un acto profundo de amor propio. Es reconocer que, antes de cualquier relación, hay un compromiso que no puedes abandonar. Tu compromiso contigo mismo. Muchas personas creen que terminar una relación es un fracaso, que dejar ir es perder, que si no logramos hacer que funcione, fuimos insuficientes. Pero escucha con atención. A veces, amar bien es saber parar. A veces, la forma más honesta de amar a alguien y de amarte a ti mismo es admitir que ya no pueden crecer juntos, que ya no hay un espacio seguro ni tierra fértil, que insistir es herir. Existe una creencia muy arraigada de que el amor todo lo soporta. Pero el amor maduro no soporta cualquier cosa. No soporta el irrespeto, no soporta el abandono emocional, no soporta la violencia, ni física ni psicológica, porque el amor no es martirio. Puedes agradecer los momentos buenos, honrar la historia vivida, reconocer cada intento, y aún así decir, necesito irme porque quiero reencontrarme. No necesitas odiar para alejarte. No necesitas gritar, explotar, crear enemigos. A veces, la separación más hermosa nace de ese silencio calmo que dice, entendí, aprendí, y ahora me voy. Decir basta no es sobre el otro, es sobre volver a casa, a la casa que siempre fuiste tú. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Cómo reconstruirte después de decir basta? ¿Cómo salir de ese ciclo de dolor sin perderte en el miedo, la culpa o el vacío? Primero, respira. No necesitas tener todas las respuestas ahora. No necesitas saber exactamente hacia dónde ir. El primer paso no es correr, es parar. Parar para escuchar. Escuchar eso que dentro de ti ya gritaba desde hace tanto tiempo y tú callabas. Escuchar el cansancio acumulado. Escuchar esos pequeños sueños que habías abandonado. Escuchar la nostalgia de ti mismo. La sanación comienza en el instante en que eliges ser honesto contigo, sin máscaras, sin excusas, sin autoengaño. Luego, viene el duelo. Sí, duelo. Porque decir basta también es una forma de pérdida. Y perder duele, incluso cuando es necesario. Permítete llorar. Permítete sentir rabia, miedo, nostalgia, pero prométete esto, no voy a volver atrás solo para anestesiar este dolor, voy a atravesarlo. Carl Rogers decía que la curiosa paradoja es que, cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Aceptarte significa mirar tus heridas sin juzgarte débil. Significa entender que te quedaste donde no había paz porque, en ese momento, era lo mejor que sabías hacer. Pero ahora sabes más, ahora puedes más. Comienza pequeño. Aprende a decir no en las pequeñas cosas. No a esa invitación que no quieres aceptar. No a ese comentario que hiere.
no a esa voz interna que te exige perfección. Reconstruye tu identidad. Redescubre qué te gusta, qué te hace reír, qué te conmueve, quién eres más allá de a quién amabas. Busca apoyo. No tienes que hacerlo todo solo. Amigos, familia, terapia, grupos. Encuentra lugares donde puedas ser completo, sin actuar, sin miedo. Y poco a poco cultiva vínculos sanos. Vínculos donde haya espacio para la reciprocidad, el respeto, la escucha. Donde no tengas que suplicar para existir. Donde no tengas que desaparecer para ser amado. No tengas prisa por amar de nuevo. Ten prisa por amarte a ti, por construir raíces dentro de ti, de transformar el miedo a estar solo, en placer de estar contigo mismo. Porque al final, el amor maduro solo nace cuando dos personas completas eligen caminar lado a lado, no para completarse, sino para compartirse. Y solo podrás elegir eso cuando dejes de buscar en otro lo que solo tú puedes darte. Paz, dignidad, amor propio. Estás sentado al borde de la cama, las manos entrelazadas, la cabeza baja. El silencio de la habitación pesa más que cualquier palabra. De pronto, escuchas una voz suave, casi un susurro, casi tu propia respiración diciendo, «Estoy cansado». Levantas los ojos, sorprendido. Frente a ti está tú mismo, pero un tú más joven, más vulnerable, con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy tan cansado», repite. «Intento tanto, espero tanto, cedo tanto, solo quería que me vieran». Sientes un nudo en la garganta. Intentas justificarte. «Lo sé, estoy intentando. Solo no quiero herir a nadie. Solo quiero sostenerlo todo». Pero él te interrumpe con dulzura. ¿Y quién te sostiene a ti? Silencio. Respiración entrecortada. Las lágrimas llegan sin pedir permiso. «Siento que me estoy perdiendo», confiesas. «Lo sé», responde tu yo herido. «Pero aún estoy aquí, esperando que vuelvas a mí, esperando que digas, basta». Dudas. Decir basta parece abandono, parece fracaso, parece egoísmo. «Tengo miedo», susurras. «Yo también», dice él. «Pero, ¿sabes qué me da más miedo? Que nunca vuelvas a mí, que sigas buscando allá afuera lo que solo puedes encontrar aquí». Cierras los ojos, respiras hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sientes un abrazo que viene de dentro. Un abrazo de quien fuiste, de quien eres, de quien aún puedes ser. «Lo voy a intentar», prometes en voz baja. «Lo sé», responde él, «y aquí estaré, esperándote, siempre». Esa noche no resuelves todo, pero resuelves algo esencial. No vas a abandonarte nunca más. Hay un momento en la vida en el que entiendes. Ya no se trata de salvar la relación. Ya no se trata de salvar al otro. Se trata de salvarte a ti mismo. ¿Puedes imaginarlo? Cierra los ojos ahora y mírate saliendo de esa prisión invisible. No como quien huye, sino como quien regresa a casa. Cada paso que das es un pedazo de ti que recoges del suelo. Cada respiración profunda es un trozo de paz que permites entrar. El camino no será siempre fácil. Habrá recaídas, dudas, nostalgias, pero también habrá amaneceres tranquilos, noches de sueño profundo, risas que surgen sin razón. Habrá reencuentros con partes de ti que ni recordabas que existían. Descubrirás que ser amado no significa ser devorado, que estar solo no significa estar vacío, que decir basta no significa ser malo, significa ser completo. Mereces vínculos que te nutran, no que te consuman. Mereces un amor que te expanda, no que te encierre. Mereces paz, incluso si para alcanzarla, primero debes atravesar la tormenta. En el fondo, siempre lo supiste. Siempre hubo esa voz suave dentro de ti, susurrando, «Tú puedes, tú eres capaz, yo estoy aquí». Que este sea tu momento de volver a ti, de abrazarte, de elegirte. Porque cuando aprendes a decir basta a lo que te hiere, abres espacio para todo aquello que te sana.